Compañeras y compañeros, reciban un fraternal y combativo saludo por parte de la Asociación Representativa de Trabajadores de la Secretaría de Cultura 22 Imbal, Artes 22 Imbal. Hoy, en este día en que diferentes sectores conjuntamente expresamos la defensa de los derechos de los trabajadores, nosotros como sector cultura pugnamos por la regularización de las condiciones de trabajo dentro de las condiciones generales. Asimismo, pugnamos por un presupuesto digno para los que laboramos dentro de este sector. Nuevamente reciban un fraternal saludo y hasta la victoria siempre, por un sindicalismo con transparencia y justicia. Buenos días, mi nombre es Arturo García Torres, yo soy vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Es para mí un gusto poder desearles a las organizaciones que componen la UNT, FASU, ENADI, un evento muy venturoso, muy útil, que pueden ustedes avanzar en el entendimiento de nuestro entorno y continuar en la elaboración de propuestas para un mejor país y para un bienestar de la clase trabajadora, de los trabajadores del campo, de la ciudad, de las empresas. Sin duda, estamos viviendo una crisis a nivel global. Afortunadamente, todo indica que en los próximos meses iremos como humanidad superando esta situación. Sin embargo, las huellas que deja esta pandemia son de una dimensión muy significativa y como todo se ha dicho con frecuencia, esta crisis de salud económica ha puesto en relieve, ha agrandado las grandes desigualdades que existen en la distribución de la riqueza en todo el planeta. Subyacente a esta crisis hay elementos de mayor alcance en el sentido de que el trabajo está siendo revolucionado, está siendo cambiado. Las tecnologías están haciendo que una gran cantidad de trabajos tengan que ser redefinidos, tengan que ser cambiados. Y en ese sentido, el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales sería para nosotros una gran oportunidad poder colaborar con ustedes para estudiar a fondo el problema del futuro del trabajo, que es un problema de dimensiones globales, en donde la OIT y otras organizaciones internacionales están muy preocupadas, para definir alternativas estratégicas, alternativas que incorporen la tecnología, pero con un rostro humano, en donde en el centro de la ecuación esté la dignidad humana, la dignidad del trabajo. Entonces, amigos, les deseamos un éxito en su reunión y esperemos poder colaborar con ustedes en el muy corto plazo. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, trabajadoras y trabajadores de la UNAM, afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ustedes deben estar enterados que todos los finales de enero de por lo menos 4 años, la Unión Nacional de los Trabajadores y otras organizaciones de dirigentes sindicales, campesinos, etcétera, nos hemos movilizado con manifestaciones tumultuarias, con cientos de miles de trabajadores a nivel nacional, junto con telefonistas, pilotos, azafatas, campesinos y otros gremios integrados en el sindicalismo democrático independiente, vamos a realizar esta gran movilización. Las demandas son muchas, hemos perdido empleos, hemos sufrido recortes de salarios en muchos gremios, hemos recibido
legislaciones no claras porque no hemos participado en las discusiones de las mismas. Entonces, los invitamos a que nos integremos a las diversas redes sociales. Obviamente, una de las primeras sería Radio Stunam, Stunam TV y otras instancias, y que si podemos, decenas de miles de trabajadores universitarios nos integremos a estas movilizaciones. Buenos días a todas las compañeras y compañeros presentes este día, deseando se encuentren en buen estado de salud, al igual que sus familiares. Como todos los años, el Sindicato Único de Trabajadores Docentes CONALEP está presente en unidad con todas las organizaciones en este magno evento. Por este medio, envío un cordial saludo fraterno a las compañeras y compañeros afiliados y simpatizantes al SubCONALEP en los 27 planteles CONALEP Ciudad de México. El SubCONALEP se encuentra en pie de lucha por la defensa de sus derechos laborales, en un escenario nuevo que enfrentamos como consecuencia de la pandemia COVID-19, la cual nos pone nuevos retos, por lo que solo la unidad de la lucha sindical de los trabajadores nos permitirá avanzar y salir fortalecidos. Nuestra solidaridad a todas las organizaciones hermanas que están enfrentando situaciones complejas por la defensa de sus contratos colectivos de trabajo. Tengan la seguridad que cuentan con el apoyo solidario del SubCONALEP. Por la unidad y en defensa de los derechos laborales, profesor Arturo Casados Cruz, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Docentes CONALEP, SubCONALEP.
Agradecemos puntualmente la asistencia que estamos mostrando. Agradecemos igualmente la participación de todas las organizaciones. En un momento comenzaremos con la lectura de nuestras compañeras que darán al pronunciamiento de este evento. Será la compañera Adriana Urrea, secretaria general del Sud Notimex, y nuestra compañera Guadalupe Hernández Lucio, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad Tecnológica de Nesa. Muchas gracias, compañeras, cuando gusten. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este meeting virtual. Unión Nacional de Trabajadores, Frente Amplio Social y Unitario, Encuentro Nacional de Dirigentes, a la opinión pública. Las organizaciones de la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Amplio Social y Unitario y del Encuentro Nacional de Dirigentes, refrendamos nuestro compromiso para impulsar el cambio de régimen económico, político y social de nuestro país. Ello es más importante porque sin duda alguna han sido los trabajadores del campo y de la ciudad los más directamente afectados por la suspensión de actividades de diversos sectores productivos derivado de la actual emergencia sanitaria debido a la pérdida de millones de puestos de trabajo formales e informales y por el riesgo que enfrentan numerosas fuentes de empleo. Las cifras de contagios y muertes ocasionadas por la pandemia de COVID-19 continúan incrementándose, y aunque el inicio del proceso de vacunación representa una noticia positiva, la normalización de las actividades dista mucho de estar cerca, por lo que en los próximos meses se profundizará el daño experimentado por una economía que venía arrastrando un estancamiento crónico de varias décadas por la aplicación de políticas que antepusieron los negocios privados al interés público, que fomentaron la corrupción y que trajeron consigo el abandono del campo y del mercado interno. Es por ello que nuestras organizaciones consideran que para solucionar la crisis económica y sanitaria se requiere, en lo inmediato, atender sus efectos más graves e impulsar políticas de mediano y largo aliento que permitan reactivar la economía y sentar las bases para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo con inclusión social, sustentado en el respeto de los derechos humanos y laborales de la población. Con esa perspectiva, hemos seguido los más recientes acontecimientos en el que los distintos órdenes de gobierno y del Poder Legislativo han abordado los temas que son de interés para los trabajadores. Reconocemos avances como la determinación de un aumento sustancial a los salarios mínimos, el establecimiento del salario mínimo profesional para los jornaleros agrícolas y los trabajadores del hogar. El que se mantenga la voluntad política del Poder Ejecutivo para consolidar la reforma constitucional en materia de justicia laboral o la reciente aprobación de una norma para regular el teletrabajo que recoge nuestros principales planteamientos y que abre la puerta para que a través de las revisiones salariales y contractuales se apuntalen y perfeccionen los derechos de los teletrabajadores. Advertimos, sin embargo, que en otros ámbitos la ausencia de vías adecuadas para el diálogo social y el peso que aún preservan las inercias y los intereses creados ha dado lugar a resultados adversos para los trabajadores. Tal es el caso de la reciente reforma pensionaria que no considera a los derechohabientes del ISSSTE y que mantiene, en lo general, el esquema de cuentas individuales que no garantizan una pensión digna para los futuros jubilados. La reforma establece algunos ajustes como la reducción paulatina de las semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión o el incremento gradual de las cuotas patronales, pero introduce el concepto de UMA para el cálculo de dichos beneficios con los que se minimizan sus alcances. Se da lugar a repercusiones desfavorables en otros aspectos como el fiscal o la estimación de algunas prestaciones y se sienta un precedente negativo al desligar a las pensiones de la dinámica de mejora de los salarios mínimos generales. Por lo que en los próximos días promoveremos diversos recursos legales para combatir dicha legislación. Adicionalmente, nuestras organizaciones impulsarán una propuesta de reforma integral para el sistema de salud y seguridad social de nuestro país. Habida cuenta de que la pandemia demostró que este es el gran reto que urge resolver ante el desmantelamiento de los sistemas de salud pública,
causado por las políticas privatizadoras neoliberales. En el caso del campo, prevalece aún el control corporativo y clientelar en perjuicio del desarrollo integral de las comunidades rurales. Urge, en consecuencia, reconstruir con la participación de los pequeños y medianos productores los programas de fomento a la producción, transformación y comercialización de alimentos a fin de evitar que se profundice la explotación del campesinado en beneficio de las grandes agroindustrias y el intermediarismo. Subsisten, por otra parte, los casos de alta conflictividad social en diversas regiones del país, en donde se persigue, encarcela e incluso se asesina a dirigentes y defensores de derechos humanos de indígenas y campesinos. En zonas como en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, es notoria la presencia de grupos paramilitares que operan en contubernio con las autoridades y gobiernos locales, mientras que en otras entidades se impulsan megaproyectos que atentan contra el medio ambiente y los derechos de las comunidades. Ante esta circunstancia, demandamos la libertad inmediata para todos los presos de conciencia, el cese de la criminalización de la protesta social, el fortalecimiento jurídico de instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la solución de los casos emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos como los de Ayotzinapa, Tlatlaya o Amatán, con el consecuente castigo a los culpables, y señalamos que se requiere de una ley de consulta que fomente la participación de las distintas comunidades en la definición de los proyectos que afecten su territorio, teniendo como base la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En materia de igualdad sustantiva, es indispensable que el Poder Legislativo ratifique a la brevedad el Convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo para combatir la violencia y el acoso en contra de las mujeres en el lugar de trabajo como punto de partida para la promoción de una serie de políticas públicas para erradicar los casos de violencia de género que se incrementaron dramáticamente durante la emergencia sanitaria. Llamamos la atención finalmente acerca de la alarmante proliferación de casos de conflictos obrero-patronales en los que destaca la pretensión de negar, eliminar o disminuir los derechos laborales, como en el caso de Aeroméxico, en el que la empresa plantea la desaparición de los contratos de trabajo de sobrecargos y pilotos, de los trabajadores de la educación, la investigación científica y la cultura, que enfrentan el efecto del recorte de presupuesto de sus dependencias, además de la ofensiva antisindical de gobiernos locales como los del Estado de México, Michoacán y Nayarit, de los telefonistas, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y Sindetel, que se están movilizando para defender sus derechos laborales adquiridos y contrarrestar el efecto nocivo de las políticas regulatorias del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ponen en peligro su fuente de empleo, de los compañeros del Subnotimex, cuya huelga está por cumplir un año sin encontrar vías de solución, y de los obreros de las maquiladoras de Matamoros en huelga desde el 25 de enero. En este contexto, la inclusión de las organizaciones sindicales en la mesa de diálogo relativa al tema del outsourcing, modalidad de tercerización que debe ser erradicada y que permite a los patrones evadir sus responsabilidades fiscales y laborales, puede dar lugar a un cambio de tendencia saludable si se convierte en el inicio de un proceso de diálogo social permanente que permita la edificación del acuerdo nacional que necesita el país para resolver los temas de la agenda inmediata antes mencionada, además de abordar los distintos proyectos que ha planteado el movimiento social para superar la actual crisis económica y sanitaria, como la política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios contractuales. En este sentido, hacemos notar que rechazamos rotundamente a la estrategia patronal de usar el outsourcing como moneda de cambio para obtener concesiones en derechos laborales como el reparto de utilidades, e insistimos en que la interlocución entre el gobierno federal y las organizaciones sociales representativas debe ampliarse y profundizarse con la participación del titular del Poder Ejecutivo,
pues solo mediante el diálogo auténtico, plural e incluyente, en el que todas las voces y propuestas sean escuchadas y atendidas, se podrá construir una fuerza social capaz de contrarrestar los efectos de la crisis. Dentro de nuestro proyecto alternativo de nación, hemos planteado la necesidad de construir una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, en la que las instancias como el Consejo Económico y Social de Estado analicen y encaucen las propuestas que permitirán reactivar el mercado interno, rescatar el campo y sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo con justicia y equidad. ¡Viva la unidad de los trabajadores del campo y la ciudad! Respeto a los derechos laborales, ratificación del convenio 190 de la OIT, por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, presos políticos, libertad, liberación de Rebeca Estrada Reyes y de los demás dirigentes del Frente Popular Francisco Villa en el estado de Chiapas. No a la criminalización de la protesta social, alto a la persecución de Eduardo Navarro Padilla, castigo a los culpables por los asesinatos de Tomás Martínez Pinacho, Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez. Cumplimiento de la recomendación 39-2020-BG de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desarticulación de los grupos paramilitares en Chiapas y el resto del país. Fraternalmente, Unión Nacional de Trabajadores, Frente Amplio Social Unitario y Encuentro Nacional de Dirigentes. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Agradecemos a la compañera Guadalupe Hernández de Lucio y a la compañera Adriana Urrea la lectura del pronunciamiento de este evento. A continuación, compañeros, les damos la más cordial bienvenida a todos los compañeros, a todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas que están en este momento. Bien, sean todos bienvenidos. Compañero Galindo, si gustas darnos un mensaje. Sí, buenos días, compañeras y compañeros. Está claro que como hace más de 9 años, la Unión Nacional de los Trabajadores y el Frente Amplio Social Unitario y el Encuentro Nacional de Dirigentes venimos desarrollando una jornada de lucha que hemos definido como el cambio de rumbo económico, político y social de nuestro país. Finalmente, por el contexto en que se está desarrollando esta jornada de lucha, la hemos definido contra los efectos de la crisis sanitaria y económica, y por eso es el motivo por que estamos desarrollando este meeting virtual, y reiteramos la bienvenida a todas y todas ustedes y a las organizaciones que representan. A continuación, compañeras y compañeros, vamos a pasar al momento de la inauguración de nuestro evento y pedimos la intervención de nuestro compañero Ricardo del Valle Solares, secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y vicepresidente de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales de la Unión Nacional de los Trabajadores, para que nos haga favor de inaugurar esta jornada de lucha. Gracias, compañero Ricardo, adelante. Hubo un cambio de muy último minuto. En representación del compañero Ricardo del Valle estará el compañero Noel Rodríguez Hernández. Relaciones. Gracias. Compañero, por favor. Bueno, muy amable. Se hace el ajuste. Muy amable, muy buenos días, compañeros y compañeras. A nombre de mi secretario general, reciban un cordial saludo. A todos los representantes e integrantes de las distintas organizaciones sindicales, campesinas y sociales pertenecientes a la Unión Nacional de Trabajadores, al Frente Amplio Social Unitario, al Encuentro Nacional de Dirigentes y a la Mesa de Diálogo Sindical, presentes en esta nueva modalidad virtual. Reciban todos y cada uno de ustedes un cordial y fraternal saludo a nombre de mi secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México y vicepresidente de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales de la UNT, Ricardo del Valle Solares, agradeciendo la invitación a este magno evento. Para la ASA de México han sido y seguirán siendo temas prioritarios la generación de empleos, la defensa del contrato colectivo de trabajo, la contribución al desarrollo económico de nuestro país en el sector aéreo, la libertad de asociación y organización, la negociación colectiva, el derecho a huelga, un salario remunerador y, en general, una vida digna para los trabajadores.
A través de los trabajos realizados en el seno de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales de la Unión Nacional de Trabajadores, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en unidad con el objetivo de tener un verdadero diálogo social que nos permita incidir en las políticas públicas, principalmente en aquellas que van en contra de los principios y derechos de las y los trabajadores de nuestro país. Las afectaciones que se han dado en la industria aérea, causadas por la pandemia del COVID-19, han sido, sin lugar a dudas, una de las peores en los últimos tiempos a nivel mundial. El cierre y restricciones de aeropuertos y fronteras, el despido de trabajadores, el miedo a volar de pasajeros por riesgo a un contagio, ha creado un pronóstico poco alentador para el sector aéreo, así como un freno a la actividad económica. Se estima que durante los primeros 8 meses del 2020, las aerolíneas a nivel global perdieron ingresos aproximados de $256,000 millones, los cuales 19,000 millones corresponden al Caribe y América Latina. En el mercado internacional, las aerolíneas mexicanas registraron una caída del 64.4% en el total de pasajeros movilizados tan solo de enero a noviembre del 2020. En fechas recientes, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México tuvo una intensa y extenuante jornada de negociaciones con la empresa Aeroméxico para poder hacer frente a los embates causados por esta pandemia y al ingreso del capítulo 11, Ley de Bancarrotas, en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica, para una reestructura, y así como la demanda interpuesta ante la autoridad laboral para la terminación del contrato colectivo de trabajo entre la empresa y el sindicato. Este proceso tan complejo no fue fácil. Para la organización sindical se requirió de un arduo trabajo por los compañeros agremiados a esta asociación, para poder sensibilizar su decisión de los compañeros y con ello poder preservar las fuentes de trabajo. Pero convencidos estamos que en unidad la industria aérea de nuestro país saldrá fortalecida con los acuerdos equilibrados entre empresas y trabajadores. La ASA de México agradece a las autoridades laborales, de comunicaciones y transportes, así como a las distintas organizaciones sindicales hermanas, por el apoyo siempre recibido durante este complejo proceso de negociación, mostrando en todo momento su solidaridad y refrendando el compromiso de salvaguardar los intereses y derechos de los trabajadores. Muchas gracias a todos. Compañeras y compañeros, si así me lo permiten, la Ciudad de México, siendo las 10 de la mañana con 3 minutos del día viernes 29 de enero del 2021, se dan por inaugurados los trabajos de la Jornada Nacional de Lucha contra los efectos de la crisis sanitaria y económica, y que sean estos trabajos para los trabajadores un bien para México. Mucho éxito, compañeros y compañeras. Por la razón y la justicia social, unidos venceremos. Gracias por su atención. Muy amables. Muchas gracias, compañeros. Igualmente los felicitamos por estas negociaciones tan complicadas que recién terminaron. Felicidades, enhorabuena. Compañeras, compañeros, les vamos a suplicar que continúen con los micrófonos apagados. Igualmente, les pedimos de manera muy respetuosa a nuestros compañeros que van a hacer uso de la voz, que sea esta hasta por 5 minutos. Compañero Galindo. No, tú sigue, José Luis, tú continúa. En el programa tenemos a continuación al capitán piloto aviador, al compañero Covarrubias. ¿Ya estará presente nuestro compañero?
Nos comentaron que estaba conectándose, parece que por ahí hay algún duende de esos que de repente aparecen en las telecomunicaciones. Se me hace que no está usando una de las conexiones que trabajamos en el sindicato de telefonistas. Seguramente no. Buenos días, compañeros. Ya. Bienvenido, capitán, por favor. Gracias. Pues antes que nada, gracias por estar presente, a todos los presentes. Les damos la bienvenida a este meeting virtual. Bueno, pues como ya bien lo dijo nuestro compañero sobrecargo, tuvimos unas negociaciones bastante difíciles. Afortunadamente salió bien, pero para nosotros se están generando algunos tipos de maniobras que están utilizando los empresarios aprovechándose de la pandemia, como estrategias de pedir las terminaciones de los contratos colectivos, de hacer acciones unilaterales, en el caso de no depositar los salarios completos, no depositar los aumentos pactados. Hoy los empresarios creo que pueden encontrar un caldo de cultivo en esta pandemia. Tenemos que estar muy pendientes de cómo se vayan desarrollando las actividades de todas las industrias en México derivado de esta pandemia. Bueno, pero en el contexto de la actual crisis sanitaria y económica que enfrenta nuestro país, el movimiento sindical y social democrático presenta las propuestas de los trabajadores para poder superar la delicada situación económica y social del país, en perjuicio de los sectores más desprotegidos de la población, que están resintiendo sus efectos con el aumento progresivo del desempleo y con la caída vertiginosa de sus ingresos y de niveles de bienestar. Desde nuestra perspectiva, para superar el complejo momento por el que atraviesa la clase trabajadora de nuestro país, se requiere implementar mecanismos permanentes de interlocuciones institucionales con todas las vertientes del movimiento obrero, a efecto de resolver temas fundamentales como el de la recuperación del empleo formal, la eliminación del outsourcing, revertir la legislación aprobada en materia de pensiones para garantizar un modelo que permita una jubilación digna para todos los trabajadores, así como el seguimiento y consolidación de la reforma constitucional en materia de justicia laboral. Nuestras organizaciones se pronuncian por el respeto pleno a los derechos adquiridos por los trabajadores mexicanos y por la defensa auténtica de sus contratos colectivos de trabajo. No podemos permitir ninguna acción que atente contra ellos, utilizando como pretexto los efectos de la emergencia sanitaria. Estamos convencidos que solo mediante un diálogo auténtico, plural e incluyente, en el que todas las voces y propuestas sean escuchadas y atendidas, se podrá constituir una fuerza social capaz de contrarrestar los efectos de la crisis actual. Como les comentaba, compañeros, estamos entrando en una espiral que si no nos unimos como trabajadores, los patrones pudieran empezar a generar acciones en detrimento de las condiciones laborales. Quiero felicitar a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación por la negociación que se llevó a cabo. Estamos ciertos de que no fue algo sencillo, fue algo bastante difícil. Tuvimos que recortar nuestras prestaciones salariales de alguna forma, congelar nuestros aumentos, pero todo en pro de la fuente de trabajo. Estaremos luchando hombro a hombro con todas las organizaciones para evitar que esto se vuelva generalizado. Y en el sentido de todo lo que se está generando ahora, es algo que es preocupante. La verdad, para mí sí me preocupa mucho, porque como he visto que se han venido desarrollando en Aeromar, también tenemos ese mismo problema. Los directivos de Aeromar también han empezado a seguir las estrategias que vino siguiendo Aeroméxico. Eso es algo que debemos de evitar. Y bueno, felicito a mis compañeros de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y gracias por su atención. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán. Nuestros respetos por estas negociaciones tan complicadas que recientemente terminaron. Nuestro reconocimiento porque a pesar del evidente cansancio, aquí están ustedes. Felicidades, compañeros. A continuación, el compañero Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC,
también diputado federal e integrante de la Mesa de Diálogo Sindical. Diputado, por favor. Gracias, compañeras y compañeros, muy buenos días. Y acudo a esta reunión importante de la organización que ustedes conforman. Y bueno, pues he escuchado con atención ahí los comentarios oportunos de lo que se trata de esta reunión. Y la verdad que bueno, pues es importante para nosotros también comentar que en el tema de la subcontratación, seguramente que esto va a tener un resultado en favor de las trabajadoras y trabajadores para terminar con este problema que ha perjudicado pues el salario, la vida sindical, la libertad, la democracia y la negociación colectiva. Y bueno, esto no ha permitido que se pueda implementar bien la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, bueno, es una iniciativa muy importante que seguramente se va a aprobar porque pues no ha sido la que necesita la clase trabajadora. Así que nosotros también nos pronunciamos por esa situación. Y en cuanto al tema del desempleo y el problema del COVID, de la enfermedad de la gente, bueno, pues eso es grave. Y bueno, pues nosotros estamos trabajando con nuestras compañeras y compañeros en sus fuentes de empleo para que ahí se cumpla el protocolo con ellos en favor de los trabajadores. Pero tenemos un problema, que cuando sale el compañero de trabajar, los compañeros de trabajar, el problema lo tienen en el transporte público, traslado de su trabajo a su casa y también en donde vive. Entonces, por lo tanto, ahí nosotros estamos haciendo acciones tanto en el traslado del trabajador a su casa, así como en su casa. Y hemos formado colectivos con ellos mismos en donde viven para cuidar no solamente al trabajador, sino su entorno, que es bien importante. Y bueno, pues es algo que ojalá que todas las organizaciones sindicales lo hiciéramos para cuidar el entorno de los trabajadores y así poder disminuir los contagios y evitar pues lo que viene ocasionando ahorita esta pandemia en la clase trabajadora. El desempleo es algo que lo tenemos. Muchas empresas han muerto, pequeñas empresas han cerrado. Es difícil que vuelvan a abrir muy pronto. Entonces, tenemos que enfrentar ese grave desempleo. Y nosotros hemos entendido de que solamente con la organización también de las trabajadoras y los trabajadores, su familia, se puede ir atendiendo este asunto que afecta, que nos viene afectando y que nos va a afectar. Y es lo que estamos haciendo, organizando a la gente en sus lugares de origen. ¿Para qué? Para implementar la economía social. La economía social que ustedes saben que consiste en hacer cooperativas y esas cooperativas darles vida y pues ahí pues, se va a encontrar el empleo para algunas personas que ahorita lo tienen y que también en el futuro lo tendrán si no organizamos a la gente. En algunos estados, muchos estados del sureste sobre todo, y en varias partes del país, se necesita pues industria, fortalecer la industria. Y entonces nosotros necesitamos darle valor agregado a ciertos productos para suministrarlos a las grandes empresas. Y bueno, en ese sentido nosotros estamos trabajando, estamos organizando a la gente para que tenga sus cooperativas en diferentes ramas y bueno, pues el financiamiento va en función de la viabilidad de esa cooperativa.
y entonces el financiamiento pues lo tiene previsto el gobierno federal a través del Banco de Bienestar, que está impulsando esta política de la economía social. Por lo tanto, pues nosotros sí estamos preocupados, pero también estamos trabajando desde ahorita, ¿verdad? Porque pues muchos están esperando a que pase la gravedad de la pandemia para empezar a trabajar. No, nosotros desde ahorita ya estamos trabajando, organizando a la gente en diferentes estados, y quiero decirles que ya tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos 24 cooperativas que están funcionando, de 30 y tantas quedaron 24, y en Baja California Sur tenemos 14, y en Quintana Roo tenemos otras, y en diferentes partes de los estados estamos haciendo lo mismo, porque pues no podemos quedarnos esperando de que venga el capital, que venga la inversión. No, nosotros tenemos que trabajar, así lo consideramos nosotros en la COC, tenemos que trabajar fortaleciendo la economía social y que genere el empleo, que ahorita las compañeras y compañeros no lo tienen. Y bueno, pues comentarles que estamos nosotros atentos a seguir fortaleciendo la unidad de las trabajadoras y los trabajadores. Y debo reconocer que la UNT y sus dirigentes han ayudado mucho en hacer efectiva la unidad del movimiento obrero que tanta falta nos hace. No es fácil lograr esta unidad, pero pues cuando pone uno los intereses, las causas de los trabajadores por delante, es ahí donde nos da la unidad, y ya lo hemos comprobado. Ha habido causas que hemos atendido, y entonces se fortalece la unidad y vamos todos juntos, vamos por ese objetivo. Entonces, por lo tanto, yo reconozco el trabajo de su organización, de sus dirigentes, de Francisco Hernández Juárez, de Agustín Rodríguez, del capitán, mi amigo que acaba de hacer uso de la palabra, de todos ustedes que están siempre luchando por que la unidad del movimiento obrero se dé, y bueno, eso hay que reconocerlo. Y yo me uno a ese ánimo de ese entusiasmo y esa decisión de unir al movimiento obrero, porque ahora, pues, más que nunca necesitamos esa unidad. Así que desde aquí les mando un abrazo, les deseo gran éxito en esta reunión importante del movimiento obrero que ustedes encabezan, y que seguramente que va a servir para que otras organizaciones también se beneficien de esos trabajos que ustedes están realizando. Un fuerte abrazo solidario y les deseo mucho éxito. Un saludarles. Gracias, compañero Isaías González Cuevas. Agradecemos en lo que vale su apreciación y continuamos con el desarrollo del evento del día de hoy, escuchando la intervención del compañero Wilfrido Hernández Jarquín en representación de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional CEMPA-LM. Adelante, compañero Wilfrido. Sí, compañeros, buenos días a todos los compañeros de las diferentes organizaciones y diferentes sindicales. Nosotros, como parte de este proceso campesino indígena, la CEMPA-MN, y como parte del Campus de Todos, vemos con gran preocupación la situación actual que se da en el campo. Esta situación viene a ser agravada porque consideramos que en la actual administración ha habido un cierto retroceso en cuanto a temas como megaproyectos, en cuanto a violaciones de derechos humanos que aún se siguen dando en las zonas campesinas e indígenas. Y este proceso de la imposición, o este proceso en el cual aún no terminan de echarse para atrás reformas estructurales, y el tema de las concesiones mineras, por ejemplo, esto ha generado la resistencia de las comunidades indígenas. La resistencia ha generado también aumenta el grupos de choque, grupos paramilitares, atizados por cacicazgos regionales, cacicazgos en diferentes zonas,
y que a la vez ha generado asesinato de compañeros, detención de compañeros, hostigamiento para dirigentes sociales. De hecho, nada más en 2019 hubo 15 compañeros asesinados y en 2020, 14 asesinados. Entonces, esta situación es una situación difícil, compleja, y hacemos pues el llamado a la unidad a todo el movimiento, porque incluso la misma CNDH, que es una instancia que la vigilancia de los derechos humanos, es una instancia que brilla por su ausencia en algunos casos, y es en algunos casos su actuar muy tibio, y esto es aprovechado, o esta falta de una fortaleza jurídica, la CNDH es aprovechada por gobiernos de los estados, por instituciones, para no aceptar ni acatar las dichas recomendaciones que después de muchos años se generan. Es decir, la justicia no es pronta, no es expedita y es muy tortuosa para las víctimas. En este caso también queremos hacer patente que en las comunidades es urgente, necesario la aplicación ya de una ley de consulta formal que permita una activa participación de las comunidades indígenas en el desarrollo de sus regiones. No queremos más imposiciones en los pueblos. Esta ley de consulta debe de ser en base a los 169, al convenio 169 de la OIT, para poder dar formalidad a la participación y el desarrollo. La imposición y las consultas a modo no llevan a nada. En nuestro país no se generará un desarrollo si no se incluye a estos sectores. Hacemos un llamado al gobierno federal, a las instancias, para poder generar ya procesos de justicia para el que tenga que ver pues, con los procesos jurídicos, con los procesos de justicia para los compañeros que están ahí asesinados, encarcelados, libertad para esos presos que están todavía en las cárceles esperando o aguardando la justicia. Es decir, es una cuestión de que este sistema aún le hace falta bastante, hace falta mucho para poder realmente lograr la justicia para las comunidades y pueblos indígenas. Entonces, esa es la participación nuestra. Esperamos que este evento pueda ser un inicio este 2021 para poder generar una nueva relación en el Estado mexicano con las comunidades indígenas, campesinas, y que pueda realmente haber un diálogo, porque lo que no hay con el sector campesino o el sector social, el sector en diálogo con el poder actual. Lo que hay solamente son dádivas, y eso es lo que ha estado haciendo mucho daño por muchos decenios de años, muchos sexenios, y continúa, a nuestro punto de vista, esta política en el campo. Bueno, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Wilfrido. Aprovechamos para comentarles a todos que este evento se está transmitiendo por las plataformas de Stunam TV, en Facebook por STRM Noticias, en Twitter por STRM Noticias, igualmente www.strmnoticias.com, donde podrán continuar esa transmisión. A continuación, compañeros, compañeras, el compañero Sergio Gil Gutiérrez, representante de la Unión General Obrera Campesina y Popular, UOCEP, y del Campo es de Todos. Adelante, compañero. Muy buenos días a todos, compañeras, compañeros. Gracias por permitirnos dar unas palabras, un mensaje en este importante foro. Las organizaciones campesinas agrupadas en el movimiento El Campesino, el Campo es de Todos, deseamos expresar lo siguiente: que los campesinos, tanto en el norte como en el sur, siguen luchando por mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, y siguen exigiendo justicia social y que se les reconozca su derecho a decidir su relación con la tierra, el agua, los bosques, las selvas, las montañas y la vida. Porque hemos sido las organizaciones campesinas las que hemos dado siempre el primer paso frente a la lucha contra todos los intentos por sepultar la reforma agraria y los derechos sociales de la población rural en nuestro país. Porque no nacemos por decreto o por actos de corrupción, sino que somos producto de un mecanismo de defensa ante la ineficacia de las autoridades para satisfacer sus necesidades más apremiantes, agrupándonos para plantear las demandas que representen nuestras legítimas demandas. Las organizaciones campesinas siempre hemos sido un contrapeso efectivo del poder político, ya que seguimos cumpliendo una función social y política que muchas veces no es atendida por el gobierno federal. Hay lugares en la República Mexicana
donde no se paran las autoridades, donde no se para ningún funcionario gubernamental, pero siempre hay un luchador social ahí. Las organizaciones campesinas exigimos nuestro derecho a que se respete los acuerdos nacional para el campo que desde 1993 estipulan el reconocimiento a las organizaciones, al sector, a nuestro sector, y reconocen la crisis que atraviesa el campo y el fracaso de la alimentaria es un objetivo central. Reconoce la necesidad de un presupuesto rural multianual que se realicen en forma conjunta, gobierno, organizaciones, un estudio de reforma integral de las instituciones rurales, acciones relacionadas con los recursos y reglas de operación de los programas gubernamentales orientados hacia el campo. Establece que se debe aplicar un programa de atención a conflictos sociales en el medio rural bajo la responsabilidad de la SADER. Exige el establecimiento de una comisión de seguimiento de acuerdos, una comisión especial de poder legislativo y la creación de un instituto de política social para el sector rural. Desde esta importante tribuna exigimos que se paren los intentos por reformar el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable y después su desaparición. A nosotros, las organizaciones campesinas, no nos asusta el cambio. Es tiempo de reclamar que el desarrollo sea siempre primero para los excluidos. Compañeras, compañeros, es tiempo muy importante de reorganizarnos para el cambio. Gracias. Zapata vive. Gracias, compañero Sergio. Continuamos, compañeras y compañeros, con el desarrollo de nuestro evento, escuchando la intervención de nuestro compañero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente colegiado de la Unión Nacional de los Trabajadores. Gracias, Carlos. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Este evento, que ya tiene más de una década que se realiza con un solo objetivo, como ya lo han mencionado muchos o varias de las intervenciones que se han dado, y es el de el cambio de rumbo económico y social, y que se toma como un punto de referencia para generar una línea de acción para crear el cambio de modelo económico y político en el país. Esto es algo que nuestra organización en 1981 trajo como consecuencia un análisis y una evaluación desde los inicios de la imposición del programa neoliberal con el presidente de aquella época, Miguel de la Madrid Hurtado. Ese análisis y esa evaluación lo publicamos en un posicionamiento, en un manifiesto que titulamos El destino de México se pierde, hay que cambiar el rumbo. Sigue siendo vigente esa frase, el destino de México se pierde si se mantiene el mismo esquema que hasta ahora se ha tenido como modelo de desarrollo económico y social. Esto es algo que se ha venido agravando todavía más con esta pandemia, que finalmente lo que ha traído y trae como consecuencia es pérdida de empleos, fallecimiento de miles y miles y miles de trabajadores y familiares, ciudadanos. Es la no posibilidad de recuperación del salario del trabajador y entrar en una crisis que no solamente es sanitaria, de salud, sino que ahora también se está convirtiendo en una crisis económica y también en una crisis social.
Por eso sigue siendo vigente el planteamiento de cambiar el rumbo económico, político y social. Sigue siendo vigente que tiene que hacerse esto a través del diálogo social, que nuestra organización en la Unión Nacional de Trabajadores hemos venido construyendo esa propuesta con la unidad de los sectores, de todas las vertientes sindicales que existen en el país. Coincidimos plenamente en que se tiene que abrir un espacio de diálogo social permanente en donde se encuentren los trabajadores. Hemos manifestado que no puede haber una transformación plena, real y verdadera si no participamos los trabajadores, si no participa la sociedad civil, si no participa el conjunto de organizaciones que venimos promoviendo este cambio. Por eso hemos reiterado a través de un documento que le enviamos al presidente de la República el que se pudiera firmar un acuerdo nacional con los sectores empresarial, gobierno federal y los trabajadores, campesinos, obreros y organizaciones civiles. Esta sigue siendo vigente el planteamiento. Solamente a través del diálogo social es como se pueden construir propuestas que generen equilibrios en el desarrollo económico. Propuestas que no generen la inconformidad de un sector por ser aplastado por el otro. Al revés, en donde existan planteamientos que permitan ayudar a construir una real y verdadera transformación en nuestro país. Por esa razón, cuando la Unión Nacional de Trabajadores, conjuntamente con el Frente Amplio Social Unitario y el Encuentro Nacional de Dirigentes, decidimos seguir impulsando este planteamiento de transformación, de cambio, con el cambio de rumbo económico, político y social del país, es por lo que estamos reiterando ese llamado, esa invitación al gobierno federal para que se convoque a ese gran acuerdo nacional. Hay un planteamiento que hemos estado insistiendo de años, que es la creación del Consejo Económico y Social. La creación del Consejo Económico y Social es un factor que puede darle la oportunidad a la sociedad mexicana de construir los equilibrios a partir del diálogo, de generar las condiciones en donde se puedan tener propuestas para el desarrollo del mercado interno de manera fundamental para la diversificación del mercado exterior, para el fortalecimiento y desarrollo del salario del trabajador, la creación y recuperación de fuentes de trabajo. Ahora, en este momento, las luchas que se dan son por la sobrevivencia, por el que no se pierdan fuentes de trabajo, por el que se cancelen, por el que no se cancelen la plantilla laboral que actualmente sobrevive. Y eso no se va a cambiar si se sigue manteniendo el esquema de dejar que los sectores, unos empresarios, otros trabajadores o campesinos, puedan entrar a un posible acuerdo. Falta la definición plena, total, absoluta del gobierno federal para generar, ayudar y coadyuvar a crear las condiciones de los equilibrios. Por eso saludo a mis compañeros, todos los que hoy se encuentran en este evento, y los invito a que con unidad, con voluntad política y con una gran definición y convicción de que en ese país lo que se requiere es la máxima voluntad para salir adelante, gobierno federal, gobiernos locales, estatales, municipales, con todo el sector empresarial y con todo el sector obrero y campesinos y sociedad civil, es como podemos lograr salir adelante de esta crisis que se tiene, que todavía va para largo. Algunos pensamos que con la vacuna se va a resolver. Una parte del problema yo creo que sí,
Ayer en una reunión internacional que tuve, algún compañero dijo esta frase: con unidad y con vacunas y con fe podemos salir adelante de esta crisis que se vive a nivel mundial. Saludos, compañeros. Gracias. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias por este mensaje, ingeniero. A continuación, el compañero Rodolfo González Guzmán, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de México, CROM, y participante también de la mesa de diálogo sindical. Adelante, por favor, compañera. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Buenos días. Claramente. Gracias, José Luis. Me es muy grato saludarles a todas y a todos por este medio en esta mañana. Ofrecerles una disculpa, no pude conectarme en mi computadora, pero lo hago con mucho agrado, agradeciendo a la UNT invitarnos a este meeting virtual que se ha desarrollado durante 9 años. Hoy se realiza en condiciones diferentes ante una pandemia que azota a la humanidad. Reciban un fraternal saludo de quienes integramos la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM. Decirles que nos sumamos a todas las acciones que juntos podamos emprender por cambiar nuestro destino. Hemos trabajado en los últimos meses en una mesa de diálogo sindical con las organizaciones de la UNT y algunas organizaciones, confederaciones nacionales, que nuestros esfuerzos han sido modestos, pero que en la suma de las actividades seguiremos demandando mejorar nuestras condiciones económicas, sociales y políticas. Estamos ante una circunstancia realmente muy compleja, muy complicada, porque tenemos que reconocer, hoy en la mañana nos despertamos con una noticia desagradable, que ocupamos el 3er lugar mundial en decesos. Y de acuerdo con Bloomberg, bueno, ya rebasamos a la India, solamente está por encima de nosotros Estados Unidos de América, Brasil, y sigue México en decesos. Y el día de ayer reconocieron nuestras autoridades de salud que las cifras de los 155,000 decesos, pues todavía hay que mover parte de esas cifras porque no son las adecuadas. Lo más triste, compañeras y compañeros, que nosotros vemos que no existe una estrategia, que no existe una política pública de salud ante el combate de esta epidemia. No se tomaron en cuenta las políticas de salud, en el sentido que no se hicieron cordones de salubridad. Dejamos pasar muchos aviones, dejamos llegar cruceros, dejamos pasar a tanto extranjero en el país sin tomarles pruebas, sin tomarles síntomas, y siguen abiertas nuestras fronteras. Entonces, aparte de eso, las compras desordenadas de las vacunas, la falta de una directriz para aplicar 136 millones de vacunas, pues tienen al país en situaciones sumamente difíciles. Y yo creo que con la pérdida de empleos y que esta pandemia ha transformado a los trabajadores en trabajadores desechables, porque ahora los empresarios pretenden de alguna forma pues disminuir la plantilla de trabajadores, liquidar a los trabajadores, indemnizar a los trabajadores que están dentro de la población altamente contagiable. Entonces, pues lamentablemente aquí estamos nosotros condenando a las compañeras y a los compañeros que de alguna forma forman parte de esa plantilla de trabajadores altamente vulnerables. Una indemnización no va a durar mucho, una jubilación tampoco es la solución importante
para que un trabajador pueda mantener decorosamente a su familia. Entonces vemos con grave riesgo que se va a agudizar de alguna forma la desigualdad social, aunque ahora también es de reconocer que el gobierno federal está empeñado en la reforma al outsourcing, a reglamentar el outsourcing, para efecto de que deje de ser una figura perversa, una figura que siga de alguna forma precarizando las condiciones de la clase trabajadora, y también en proyecto la reforma de jubilaciones y de pensiones. Son acciones que son sumamente importantes, pero también lo es mantener los empleos. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero Agustín Rodríguez del STUNAM, que es necesariamente imponderable crear un pacto nacional, crear un acuerdo nacional entre todas las fuerzas de trabajo, entre campesinos, obreros, maestros, sociedad civil, intelectuales, gobierno, para que podamos impulsar a México hacia otro sentido. Nuestra silencia no va a ser la suficiente para sacarnos adelante si actuamos de una forma descoordinada y no estamos organizados. Es importante, primeramente, nuestra organización para poder impulsar ante el gobierno, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución. Los sectores tenemos que proponerle al gobierno, aunque él sea el rector de la economía nacional, los sectores tenemos que proponerle al gobierno cuál es el derrotero que deben de seguir, y nosotros desde nuestras trincheras revisemos cuál ha sido el avance de las organizaciones campesinas, el avance de las organizaciones sindicales, el avance de los maestros. Esto es importante que tengamos que evaluar en este gobierno. Solo me resta desearles que sus organizaciones sindicales tengan la fuerza y la fortaleza, como los compañeros aviadores, como los compañeros telefonistas, que inclusive hicieron una falta colectiva en la defensa de sus derechos. Enhorabuena, no desmayen. Más temprano que tarde podremos hacer un cambio a estas condiciones que lamentablemente pareciera que es un gatopardismo, pero que tenemos que avanzar en él. Muchas gracias, un abrazo combativo. Hasta pronto. Muchas gracias, compañero Rodolfo Guzmán, secretario general de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos de México. También queremos informar que este evento se está transmitiendo por Radio STUNAM y por la aplicación, la app STRM. A continuación, el compañero David Escobar Hernández, en representación del Movimiento para la Liberación Nacional y el Socialismo y del FASU-ENADI. Adelante, compañero, por favor. Gracias, José Luis. En memoria de los más de 150,000 fallecidos por SARS-CoV-2, en reconocimiento a la ejemplar lucha del Subnotimex, de las trabajadoras y trabajadores de las maquiladoras de Tamaulipas, y a todas y a todos aquellos que luchan por un México distinto y mejor. Compañeras y compañeros, amigos todos, la imposición de la vía de desarrollo neoliberal en México, impuesta por una fracción de la oligarquía mexicana, mancomunada con intereses ajenos a la nación y a las castas políticas encabezadas por Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. No solo ha dejado una estela de explotación, pobreza, desigualdad, insalubridad, bajo crecimiento económico, corrupción, violencia generalizada, dependencia política, económica y cultural, a grados que ya eran inaceptables. Pero también fragmentaron el mundo laboral, desorganizaron las estructuras sociales del país, indujeron fallas institucionales, promovieron la deslocalización del territorio nacional en lo económico, lo político, en lo cultural, lo militar, lo alimentario, lo energético. Seguir por ese camino significaría llevar al suicidio al país y al pueblo de México. También el neoliberalismo significó una ofensiva concentrada
para mermar las condiciones materiales y de vida y de reproducción de las clases trabajadoras. Esto nos los muestran tan solo 3 datos. Desde 1976 a la fecha, las y los trabajadores de México han perdido el 80% de su salario real. En 1985, solo se requerían laborar 5 horas para adquirir la canasta básica, y para el año 2019, una mujer y un hombre que contaban con el privilegio de mantener un empleo requieren laborar más de 24 horas para tener acceso a dicha canasta básica. El otro dato, la distribución del Producto Interno Bruto entre las ganancias del capital y las remuneraciones de los trabajadores han sido desfavorable a las clases laboriosas y, por el contrario, han sido de exorbitante beneficio para los primeros. Es decir, en esta nación se ha impuesto la desigualdad funcional. Pero también, para hacer posible esto, el emergente bloque neoliberal dominante en la década de los 80 tuvo que centrar sus iniciativas para destruir al sujeto social clave de la transformación de este país, el proletariado. Al pueblo trabajador se le ha sometido a procesos tirantes de precarización laboral, flexibilización, nomadización, terciarización y desplazamiento. Aunado a ello, se ha neutralizado o destruido su organización sindical y, por tanto, su espacio vital y potencial liberador. Sin embargo, las y los trabajadores mexicanos siguen manteniendo importancia fundamental para las transformaciones de este país, pero ya no son el único actor y sujeto transformador en tiempos neoliberales. Irrumpen las mujeres, las juventudes, los pueblos originarios, los defensores del territorio y de los derechos humanos, los militantes ambientalistas, entre otros más. En esta complejidad nacional se asentó la base material y simbólica para que el pasado proceso electoral del 2018 concurrieran masivamente múltiples sentidos, portadores del dolor, el luto, el trabajo, las esperanzas acumuladas y las utopías de transformación, dibujando un claro mandato social en las urnas, que todo cambie para bien de todas y todos, mejorando condiciones de vida, asegurando y ampliando derechos, pero también conteniendo la descomposición que corroe el tejido institucional, productivo, natural y de la soberanía de la patria. Sin embargo, los acuerdos tras el rostro oculto de la política han hecho posible que en la actual administración del desarrollo para el bienestar siga prevaleciendo la política económica neoliberal, la infame austeridad fiscal, la autonomía del Banco de México, la apertura comercial indiscriminada, el tipo de cambio competitivo, las altas tasas de interés y la imprudente liberación de la inversión extranjera. El conjunto de estas políticas reduce el tamaño y la participación del Estado en la economía. En cambio, favorece el mercado de economía abierta, lo cual nos orilla a tener crisis más recurrentes. Los datos duros nos dicen que el 2019 no solamente se cayó la actividad industrial del país, se cayó la inversión privada, la inversión pública, los números de asegurados también cayeron y el resultado fue un crecimiento del 0%, lo cual se tradujo en una mayor calidad, una mayor degradación de la calidad de vida de las y los mexicanos. El 2020, ya con la pandemia, tenemos también datos negativos, desde la caída de las exportaciones, la caída del turismo, la caída de la inversión extranjera directa, la salida de capitales, una baja recaudación fiscal. Realmente el resultado fue un crecimiento económico negativo del menos 8.3%. Todo esto, compañeras y compañeros, nos da indicios
de que México puede incursionar al peor momento económico, político y social que se haya vivido después de la Revolución Mexicana, como lo muestran los datos y los resultados del 2020. 1 millón de empleos se perdieron tan solo en el primer trimestre del 2020 y que fueron mucho más de los empleos creados en los últimos 3 años. Según el Banco de México, para el segundo trimestre del 2020 la caída iba a ser del menos 14%. De marzo a abril se perdieron 630,000 empleos. El resultado anual fueron 2 millones de nuevos desempleados, sin contar el 1,200,000 empleos que requieren los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Si nosotros vamos haciendo un recuento de todas las variables económicas, del problema económico, del problema sanitario, realmente nos podríamos atrever que hay un horizonte predictivo. Este sexenio va a dar malos resultados. Finalmente, habrá que reconocer que este meeting virtual no tendría valía ni sentido si es que no sirve para fundamentar una acción práctica, una iniciativa de voluntad para desarrollar nuevas formas de acción colectiva que tengan la capacidad programática, organizativa, de movilización, pero sobre todo la capacidad de autorrepresentación política del pueblo mexicano y de los trabajadores, para enfrentar la insolvencia histórica del neoliberalismo aún vigente que no termina por concluir su ciclo de vida. Y esto es debido a que no existe el sujeto político social que cubra esa tarea, ni la organización política que acompañe este proceso y contribuya a una conducción transformadora y que refuerce la conducción del rumbo nacional en un sentido de igualdad, de derechos, de distribución de la riqueza nacional. Por ello, nosotros decimos no a la política económica vigente. Tendríamos que desplegar iniciativa política y de organización para enfrentar el desempleo, la miseria, la prevalencia de las contrarreformas, el proceso de desindustrialización, la destrucción del campo mexicano, la pérdida de soberanía nacional y de patrimonio público, la destrucción de los derechos sociales. Concluyo con lo siguiente. Creo que si no colocamos en la urgencia de cambiar ahora este país, será inevitable porque el reloj del tiempo histórico corre en nuestra contra. Dentro de poco será un camino sin retorno. Por un cambio del rumbo económico, político y social, vivan las trabajadoras y los trabajadores de México. Muchas gracias. Gracias, compañero David Escobar Hernández. Agradecemos sus puntuales señalamientos y continuando con el desarrollo del evento, en representación del compañero Eduardo Navarro Padilla, presidente del Frente Popular Francisco Villa, siglo XXI, y del Encuentro Nacional de Dirigentes, escuchemos la intervención de la compañera Clemencia Guevara Tejedor. Adelante, compañera Clemencia. Buenos días, compañeros, compañeras. Hoy una nueva modalidad, estarnos viendo de manera de una pantalla, cuando en años anteriores oleábamos nuestras banderas de unidad, pero también decimos, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. A nombre del compañero Eduardo Navarro Padilla, dirigente nacional del Frente Popular Francisco Villa, México, siglo XXI, reciban un combativo saludo y gracias por estar en este meeting virtual convocado por la Unión Nacional de los Trabajadores, el Frente Amplio Social Unitario y el Encuentro Nacional de Dirigentes. Por este motivo, compañeros, compañeras, los abrazamos y les decimos a todos aquellos compañeros que han dejado y que han quedado en el camino, hacemos un minuto de silencio, pero también
por aquellos compañeros que hoy están resistiendo. Hoy podemos decir que estamos luchando por la vida. Estamos luchando por sobrevivir ante esta crisis de pandemia del COVID-19. También queremos decirles que nuestro compañero Eduardo Navarro Padilla está luchando por su vida, está luchando porque está en esa etapa. Y desde aquí les decimos a los compañeros y compañeras que hoy más que nunca tenemos que hacer barricadas así como siempre lo hemos dicho en el movimiento y en las calles, cuando por defender esos derechos, hoy decimos barricadas de salud para proteger nuestro cuerpo, para proteger, si ustedes, con los alimentos que el campo ha producido. Por eso las organizaciones sociales campesinas no nos hemos equivocado en decir que las políticas públicas también tenían que ser enfocadas en el campo, en la educación y en la salud. Pero en estos momentos vemos como cientos de compañeros se han ido, también por defender el territorio, por defender el agua, por defender los derechos humanos y alto a la criminalización a los dirigentes sociales. Hoy me da gusto saludarlos desde estas pantallas, decirles, compañeros, efectivamente, buscamos esa unidad, pero esa unidad con todos los sectores, como aquí ya se ha venido mencionando. Una unidad sin intereses, una unidad donde impere el amor, porque con esta nueva modalidad hoy nos damos cuenta que necesitamos estar más unidos ante esta embestida. Primero se luchaba contra el gobierno, pero hoy luchamos por ese capitalismo internacional, el neoliberalismo, y que hoy en esta crisis sanitaria vemos a cientos y miles de campesinos que seguimos resistiendo, y es donde se abre la desigualdad, porque hoy como mujeres, como amas de casa, tenemos que luchar por esa triple actividad que desarrollamos en cada uno de nuestros hogares. Así que necesitamos que haya políticas públicas tanto para las mujeres, menos feminicidios, y que en esta situación sigamos discutiendo que el campo tiene que invertírsele más recursos. Así que, compañeras y compañeros, aquí estamos exigiendo la libertad de nuestra compañera Rebeca Estrada Reyes, castigo a los culpables del asesinato de Salvador Arrendón Chávez del caso de Guerrero Chilapa, y también la libertad de nuestros compañeros presos políticos de Chiapas. Así que, a nombre del Frente Popular Francisco Villa, reciban un combativo saludo. Duro, compañeros, ni un paso atrás, y vuelvo a lo mismo. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Duro, compañeros, ni un paso atrás, hasta la victoria siempre, venceremos. Muchas gracias, compañera Clemencia Guevara. Reciban nuestros mejores deseos. Por favor, compañero Eduardo Navarro. A continuación, la compañera Marta Heredia Figueroa, comisionada nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y vicepresidenta de Igualdad y Género de la Unión Nacional de Trabajadores. Permítanos también comentarles que en este momento se encuentran 115 secretarios generales y comités locales del STRM conectados. Por favor, compañera, adelante. Gracias, compañero Telles. Buenos días. Saludo con gusto a las y los compañeros presentes en este espacio al que convoca la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Amplio Social Unitario y el Encuentro Nacional de Dirigentes, y que por la crisis sanitaria que atravesamos producto de la pandemia del coronavirus, pues no pudimos salir a manifestarnos en nuestra marcha tradicional de cada 31 de enero.
por lo que a través de estos medios de comunicación hacemos patentes nuestros comentarios. Los compañeros que me antecedieron han dejado en claro la situación que prevalece producto del modelo económico, político y social establecido. Sin embargo, es necesario visibilizar las amplias dificultades de diversa índole por la que atraviesan las mujeres, donde se amplían aún más las brechas de desigualdad y pobreza. Y solo por mencionar algunas para visibilizar las condiciones que actualmente prevalecen, bueno, yo comentaría que en relación al desempleo, 7 de cada 10 personas desempleadas son mujeres, que hoy se encuentran un gran número de ellas en confinamiento, sin sueldo, sin salarios y en el mejor de los casos con un pago del 30 o 50%, que si se da la reincorporación con muchas de ellas, pues es un empleo con disminución de salario, y quienes mantienen también sus trabajos se encuentran fundamentalmente en este sector determinado esencial por las autoridades y que por lo tanto es muy vulnerable para ellas. Existe reducción importante de los ingresos, ya que en 6 de cada 10 hogares se han reducido de manera importante, precisamente por lo que representa esta situación económica para hombres y mujeres. Desde luego, tenemos que hacer visible el incremento de la violencia doméstica. Se refieren cifras de hasta un 70% de incremento en contra de las mujeres, de las niñas y de los niños. Existe una carga considerable de trabajo doméstico, aunado a lo que representa el confinamiento y la educación en línea para hijos e hijas. Así es que se recrudece de manera importante esta carga de triple jornada. El crecimiento de la brecha de desigualdad entre géneros, pues prácticamente se profundiza, insisto, y son las mujeres las que recuperan en menor porcentaje sus salarios. Esto de alguna manera coloca con mayor énfasis en nuestra agenda lo que representa el impulsar con mayor exigencia el trabajo digno y estable, pero mientras tanto también las voces de mis compañeras colocan temas como lo que representa el seguro de desempleo, los créditos para los trabajadores y trabajadoras que están en confinamiento y que reciben menores ingresos, un ingreso universal para todas las personas que se encuentran en la informalidad laboral. Desde luego también se exige la seguridad social universal. Necesitamos de manera urgente la ratificación del convenio 190 de la OIT, políticas públicas para lo que es incorporar el trabajo del cuidado, el respeto al derecho de decidir sobre nuestros cuerpos, la erradicación de todas las formas de violencias y el castigo a los culpables por el feminicidio, entre otros. Por lo que es necesario, consideramos fortalecer estas alianzas, la unidad e implementar un plan de acción que haga posible un cambio al modelo actual establecido, que modifique las actuales condiciones para los y las trabajadoras, que sea democrático, justo, igualitario. Y por último, quiero hacer una amplia invitación para que las mujeres salgamos el día lunes 8 de marzo a manifestarnos cuidando todas las medidas sanitarias, desde el Monumento a la Revolución a la plancha del Zócalo, lunes 8 de marzo a las 15:30 horas. Muchas gracias. Gracias, compañera Marta Heredia. Compañeras y compañeros, continuando con el desarrollo de esta Jornada Nacional de Lucha contra los Efectos de la Crisis Sanitaria y Económica, a continuación, en representación del compañero Óscar Moreno Varela, secretario general
de la Confederación de Obreros Campesinos y Empleados de México, la COSEM, hará uso de la palabra la compañera Patricia Varela Lozada. Adelante, compañera Patricia. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. Perfecto. Ok, muy buenos días. En nombre de la Confederación de Obreros Campesinos y Empleados de México y de nuestro secretario general, Óscar Moreno, les enviamos un fraternal saludo y agradecemos la invitación realizada a esta central obrera. Lamentablemente no puede estar con nosotros y seré yo quien dé el mensaje, aparte de agradecer la invitación. De lo que está sucediendo en las mesas de diálogo para el tema de la subcontratación y el outsourcing. En cuanto a que quieren tomar como moneda de cambio las utilidades de los trabajadores, el reparto de utilidades, el cual es un derecho laboral adquirido por los trabajadores y ha sido una figura emblemática de la Ley Federal del Trabajo, que representa el reconocimiento de los derechos laborales de los empleados y es un derecho obtenido del siglo pasado. El derecho a la participación de las utilidades no puede ni debe ser moneda de cambio en ninguna circunstancia, al tratarse de un derecho fundamental, el cual al modificarse o incluso a desaparecer se estaría precarizando las prestaciones laborales, sin soslayar que constituye un medio adecuado para mejorar las relaciones obrero-patronales, previene conflictos, coadyuva el interés del trabajador en la prosperidad de la empresa, fomenta el aumento de la producción y por ende mejora la calidad del producto, evitando la rotación de personal y fomenta la estabilidad y el compromiso. Para este caso, también es importante mencionar que no solo México es un país que tiene la obligatoriedad legal de dar las utilidades. Tenemos otros países, incluyendo Perú, Brasil, Brasil, que son Chile, que son países que tienen todavía una utilidad o reparten una utilidad más alta, sin pasar por alto que hay muchas empresas en muchos países en los cuales no solamente tenemos que las utilidades no son obligatorias, que simplemente los gobiernos las sugieren, creándoles grandes beneficios para las empresas, que es lo que actualmente no se está viendo. Es lamentable que en nuestro país solamente el 10% de las empresas reparten las utilidades correctamente. De ahí en fuera, el 80% da una cantidad sin ser la correcta. Es por lo cual esta central propone que el gobierno federal debería, y el gobierno en general, hacer que las empresas cumplan con esas reparto de utilidades, ya que sería observar la más elemental justicia social para compartir del éxito económico a los trabajadores en la fuente de trabajo. Es una manera de incentivarlos e incrementar los índices de productividad, generando así un círculo económico virtual de manera natural. Es por ello que esta central rechaza por completo el que sea una moneda de cambio ante las mesas de negociación para el tema del outsourcing y la subcontratación. Por otro lado, también nos queremos pronunciar, conforme lo hizo la compañera Marta Heredia, que el convenio 190 de la OIT para combatir la violencia, el acoso contra las mujeres, es importante se firme lo más pronto posible, en virtud de que, según datos del INEGI, el 79.1% de los casos de violencia contra las mujeres se presenta en los centros de trabajo, lo cual es una cifra alarmante, ya que 1 de cada 4 mujeres trabajadoras ha sufrido violencia o acoso laboral. Este convenio de la OIT es importante mencionar que solamente el Uruguay y las Islas Fiji son los únicos 2 países que han acatado el convenio 190, el cual debe ser importante la firma de tal convenio, en virtud de que de ahí partiríamos a las normas y a un ambiente de trabajo libre de violencia, acoso, incluidas la violencia por razón de género. Compañeros, esto es nuestro pronunciamiento. Les agradecemos la invitación a este mitin virtual. Muchas gracias. Gracias, compañera Patricia Varela. A continuación, compañeras y compañeros, escucharemos la participación de nuestro compañero Omar Garibay Guerra en representación del Frente Amplio Social
Unitario, FASU. Adelante, compañero Omar. Buenos días, compañeras y compañeros de las distintas organizaciones de la Unión Nacional de Trabajadores, del Frente Amplio Social Unitario, del Encuentro Nacional de Dirigentes Campesinos, Sindicales y de la Sociedad Civil. Este año 2021, los trabajadores del mundo vamos a celebrar, o debiésemos de celebrar, los 150 años de la Comuna de París. Menciono este hecho porque precisamente la Comuna de París fue la primera experiencia del gobierno de los trabajadores. Después de 150 años, ahora aquí estamos realizando un mitin virtual en medio de una grave crisis económica y en medio de una grave pandemia del COVID-19 que oculta o quiere ocultar los estragos que ha causado el desarrollo del sistema capitalista a nivel nacional y a nivel internacional, escudándose en la gravedad de esta crisis de salud. Esta experiencia y estos años de lucha, más de 10 años trabajando por organizarnos, por convocar a la unidad, más de 10 años haciendo manifiestos para que los distintos gobiernos neoliberales y no neoliberales escuchen a los trabajadores. Sin embargo, no nos han tomado en cuenta, compañeras y compañeros. Al contrario, en estos más de 42 años de neoliberalismo, que como muchos lo han dicho, sigue vigente en este gobierno, los patrones, los capitalistas, se han aborazado contra nuestras conquistas. Quieren nuestros contratos colectivos, quieren nuestros sindicatos, se han adueñado de nuestras tierras y nuestra fuerza de trabajo se ha convertido en nosotros en múltiples enfermedades. Y nuestra fuerza de trabajo, compañeras y compañeros, se ha convertido en las ganancias de los grandes bancos, de las grandes empresas, y en una miseria absoluta, desempleo, enfermedades para nosotros los trabajadores. Ya no podemos nosotros estar esperando a que la solución venga de los patrones y de los acuerdos de los patrones con los gobiernos en turno. Tenemos que tomar el ejemplo de los comuneros. Tenemos que tomar el ejemplo de las compañeras y los compañeros de Subnotimex que están en huelga. Tenemos que tomar el ejemplo de nuestros compañeros del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, de la República Mexicana y del Sindentel, que realizaron una falta colectiva para defender su materia de trabajo, para defender la cláusula que tiene que ver con la jubilación, para defender su contrato colectivo y para seguir forjando esta unidad que está incluyendo a muchos sindicatos. Tenemos que tomar el ejemplo de las compañeras y los compañeros obreros de Matamoros que hoy están en huelga. Fíjense, sin el apoyo de sus sindicatos, solo con su asamblea, solo recordando que hay una ley federal del trabajo. Y tenemos nosotros, compañeras y compañeros, que ver el esfuerzo que hace el SME, el esfuerzo que hace la nueva central de trabajadores, el esfuerzo que ha venido haciendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que los trabajadores sigamos siendo el centro de los grandes cambios que cada país, y en este caso nuestro México, requiere.
Nuestra intervención tiene que ser como ahora, unitaria, compañeras y compañeros. Al mismo tiempo que señalamos la necesidad del Consejo Económico y Social, al mismo tiempo que señalamos la necesidad de un acuerdo nacional, al mismo tiempo los trabajadores del campo y la ciudad tenemos que construir nuestra Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México para que vivan los contratos colectivos, vivan los trabajos decentes, vivan los 8 de marzo combativos de nuestras compañeras mujeres en las calles, vivan las libertades democráticas. Ese es, compañeras y compañeros, la esencia por eso, a nombre del Frente Amplio Social Unitario, del Encuentro Nacional de Dirigentes y especialmente de nuestro Frente Popular Revolucionario y del Partido Comunista de México Marxista-Leninista, les damos un abrazo y un saludo a todas las compañeras y compañeros obreros, campesinos y campesinas, a todas las compañeras y compañeros que luchan por el cambio de régimen económico y social. Les damos este abrazo y los convocamos a seguir saliendo a las calles, a seguir unificando nuestras luchas y a seguir trabajando por el cambio económico, político y social. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañero Omar. Les informamos que en este momento se encuentran conectadas 123 secciones sindicales del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Igualmente que este evento continúa siendo transmitido por Stunam TV y Radio Stunam, asimismo en las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter, www y la aplicación de STRM Noticias. A continuación, compañeros, vamos a escuchar la clausura de este evento convocado por la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Amplio Social y Unitario, el Encuentro Nacional de Dirigentes y la Mesa de Diálogo Sindical. Para esta parte, le solicitamos al compañero Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, que por favor nos dirija un mensaje. Muchas gracias, compañero. Gracias, José Luis. Desde aquí saludo a todos mis compañeros y mis compañeras que hoy están participando en este meeting virtual. Quiero decirles que son más de 9 años los que nos han llevado a la realización de este evento de finales de enero. Lo hicimos en el primer año de Calderón, prácticamente durante 6 años, durante los 6 años de Peña Nieto y lo que va de este gobierno. O sea, son 12 años de la realización de este evento. Y bueno, desde el 1 de mayo y ahora en enero, de esta nueva forma, que de todas maneras deja claro que pese a las dificultades, a los obstáculos, la voluntad unitaria, la disposición de las organizaciones de seguir impulsando este proyecto sigue vivo, sigue vigente. Y me parece que sin dejar de reconocer los gravísimos problemas que enfrentamos, debe hacernos sentir orgullosos de que este proyecto unitario sigue vivo, sigue vigente, se sigue fortaleciendo. No solo ahora participando las organizaciones de la UNT, del Frente Amplio Unitario, de Social y Unitario, del Encuentro Nacional de Dirigentes, sino con compañeros ahora de la mesa de diálogo, y estoy seguro que pronto se incorporarán los compañeros de la nueva central. Estoy cierto que este esfuerzo unitario habrá de fortalecerse y habrá de fructificar y habrá de cumplir con los objetivos que se han planteado. Creo que no hay duda de que todos estamos en la línea de lograr un gran acuerdo nacional. Se ha logrado construir una propuesta, una agenda común, se ha logrado construir un proyecto común, un proyecto alternativo de nación, y
todo el mundo está consciente y claro de que si no logramos un cambio económico y político y social en el país, las cosas no mejorarán para los mexicanos. Y bueno, voluntad hay, disposición unitaria hay, proyecto hay, agenda hay, pero las condiciones no parecen contribuir para que este impulso por el cambio se dé. Inclusive, con todo respeto, sé que aquí hay diferentes opiniones al respecto. Yo creo que este gobierno tiene el propósito de cambio que a nosotros también nos anima, pero lamentablemente este gobierno tiene su propia idea de cómo debe ser el cambio. Pero no debemos de ninguna manera confundirnos. Yo creo que debemos aprovechar esa voluntad de cambio que tiene este gobierno, pero no va a ser esperando solo buena voluntad y disposición del gobierno. Hay que trabajar con la fuerza de nuestra unidad, hay que trabajar con la fuerza de los trabajadores, hay que trabajar con la fuerza de las organizaciones campesinas, pues para inducir el comportamiento del gobierno. Y hay un evento que señalaba mi compañera de la COSEM y que algunas otras organizaciones plantearon, que es este asunto de la subcontratación, que se refleja muy claramente en el sentido cómo se van a desarrollar los acontecimientos. La subcontratación o el outsourcing fue una fuente de beneficios para las empresas y para los empresarios sin límite. Nosotros en alguna época llegamos a reclamar la titularidad del contrato del Banco Azteca. Y cuando presentamos la demanda y presentamos la lista de los trabajadores reclamando el contrato colectivo del sindicato, simplemente se nos rechazó porque se nos dijo por parte de la autoridad que no podíamos reclamar ese contrato, que no podíamos reclamar ese sindicato, porque esa empresa no tenía sindicato ni contrato colectivo, porque la empresa solo tenía registrado un solo trabajador, al gerente. Todos los demás estaban en la figura del outsourcing o del insourcing, y de esa manera la empresa evitaba cumplir con sus responsabilidades, no solo laborales, fiscales, sociales, y este fue un paraíso de operación de las empresas y de los empresarios. Bueno, llegaron a niveles de sofisticación tal que literalmente no pagaban impuestos, no le aportaban a la seguridad social, hasta que llega este gobierno y se empiezan a dar cuenta de todo el entramado de corrupción y de maniobras que se hacían con esta figura y deciden presentar una ley para erradicar el outsourcing. Y bueno, los empresarios ponen el grito en el cielo, los empresarios dicen que no se vale, que por el mal comportamiento de algunas empresas, de algunos empresarios, se tiene que castigar el outsourcing. Bueno, yo les he insistido que si es el caso, me gustaría verlo porque yo no lo conozco, pero bueno, lo cierto es que este gobierno les dijo claramente que eso iba adelante y que eventualmente pues corrigieran sus problemas y que les daban de plazo entre diciembre y febrero para que trataran de ponerse en orden, para que en febrero pudiera salir la iniciativa y se pudiera escuchar sus planteamientos. Entre diciembre y febrero, los empresarios ahora llegaron con la actitud no solo de no estar de acuerdo en que se erradique el outsourcing, están peleando porque dicen que hay outsourcing, que si el outsourcing se erradica, van a destruir empleos, van a alejar la inversión, bueno, que se va a causar una tragedia y un desastre a la economía y a los empleos de este país. Pero no solo ya están en la posición de no reconocer que habían aceptado que se tenía que erradicar el outsourcing, sino ahora quieren aprovechar para que puedan bajar el esquema de las utilidades a los trabajadores. Es decir, no solo no aceptan los abusos que cometieron, sino quieren aprovechar el viaje de que les querían corregir la página para sacar provecho con el asunto de las utilidades. Y no crean que están jugando, están presionando en serio al gobierno para salirse con la suya. Si tuvieron oportunidad de ver los eventos que desarrolló la Secretaría de Trabajo a través de 5 foros virtuales,
No. Van a luchar con todo lo que tienen, no solo para mantener el esquema y mantener los privilegios, sino para llevarse la tajada de las utilidades. Y todo esto será posible si nosotros nos quedamos cruzando de brazos, observando lo que ellos están haciendo, hoy más que nunca, no solo para defender nuestras utilidades, no solo para defender nuestros empleos, nuestros contratos colectivos, sino para lograr el cambio que el país necesita. Es importantísimo impulsar ese acuerdo nacional, pero me queda claro que ese acuerdo nacional, ese cambio que el país requiere, no va a pasar por la voluntad del gobierno, no va a pasar por la voluntad de los empresarios, sino que fundamentalmente va a ocurrir por el impulso que la sociedad le dé ese cambio. Y ya lo hemos dicho otras veces, no hay ni una fuerza, por importante que sea capaz por sí sola, de lograr inducir esos acontecimientos. Solo la unidad lo hará posible, la unidad en la práctica, la unidad en la acción. A nosotros nos ha tocado participar activamente en estos procesos y yo puedo decirles que si bien se ve un horizonte complicado, se ven problemas muy serios, lo que acaban de pasar los pilotos, los que están pasando nuestros compañeros de Notimex, la violencia que denuncian las organizaciones campesinas, la violencia que denuncian las organizaciones de mujeres, está claro que la situación del país tiene que cambiar. Pero yo insisto, no hay esfuerzo de organización social, sindical y campesina más importante que el que estamos haciendo nosotros. Y obviamente no ha sido todavía suficiente, pero tampoco se vale desestimar lo que estamos haciendo para lograrlo. Que hay que redoblar el paso, que hay que impulsar este esfuerzo, que hay que redoblar el trabajo, por supuesto, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, mis compañeros pilotos están portando a la altura, mis compañeros sobrecargos, mis compañeros Notimex aguantar un año una huelga como lo están haciendo ellos. Se requiere fuerza de voluntad y mucha solidaridad. De manera que yo creo que dentro de todo el grado de dificultades que estamos enfrentando, había que también reconocer nuestro esfuerzo y felicitarnos por lo que estamos haciendo. Y bueno, pues siendo hoy las 11 de la mañana con 27 minutos, me tocó declarar clausurados los trabajos de este meeting virtual, esperando, porque sí, no puedo negarles que me da cierta preocupación, que mis compañeras iban a salir el 10 de marzo a la calle y nosotros todavía estamos haciendo mítines virtuales. Yo creo que había que pensar seriamente que probablemente sin correr riesgos, sin atentar contra la salud de nadie, había que pensar ya también en alguna manera de salir a la calle, porque parece ser que ese es un aspecto que tenemos que superar de una vez por todas. Así es que, siendo las 11 de la mañana con 28 minutos, declaro formalmente clausurados los trabajos de este meeting del 29 de enero del 2021. Estoy seguro que esto va a ser por el bien de los mexicanos y de los trabajadores del campo, de la ciudad y del campo y de la ciudad y de la sociedad civil. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a mis compañeros que en todo el país se conectaron